Comenzó como cualquier otra tranquila tarde de martes, en nuestro chalet a las afueras de Madrid. Estaba doblando la colada en el salón, con el sonido del partido del Real Madrid de fondo, mientras organizaba la montaña de ropa sobre nuestro sofá azul descolorido. La tarde de octubre se había vuelto fresca, y me acababa de preparar una taza de té negro que humeaba sobre la mesa de centro. Estaba pensando en el próximo viaje familiar a la Costa Brava, que llevábamos meses planeando. Una escapada de una semana a la playa con toda la familia de mi marido, Marcos. Ya me había pedido los días libres en la biblioteca municipal. Había reservado cita en la peluquería canina para nuestro Golden Retriever, Bruno, e incluso había comprado ropa nueva para la playa. El vestido de verano azul que había encontrado, de rebajas en el Corte Inglés, estaba cuidadosamente doblado junto a unas sandalias nuevas y un sombrero de ala ancha. Todo estaba en marcha, hasta que mi móvil vibró con una notificación. La vista previa del mensaje mostraba el nombre de la madre de Marcos, Isabel. Nunca habíamos sido especialmente cercanas, pero llevaba 7 años intentando ganarme su aprobación, llevando tartas caseras a las comidas de los domingos y escuchando sus interminables historias sobre la infancia de Marcos. Abrí el mensaje, esperando una pregunta sobre qué meter en la maleta o a qué hora llegaríamos. En su lugar, las palabras que aparecieron lo destrozaron todo. Olvídate del viaje familiar. No molestes. Las palabras golpearon con la fuerza de un puñetazo. Me quedé helada en el salón, con la camisa a medio doblar todavía en las manos, leyendo la frase una y otra vez, esperando estar entendiéndola mal, pero no había ambigüedad. Ni una explicación, ni una conversación, ni una oportunidad de responder o defenderme. Era una decisión tomada a mis espaldas, ejecutada con crueldad y envuelta en silencio. ¿Sofía? Llamó Marcos desde el piso de arriba. ¿Has visto mi jersey azul? No pude responder. Tenía la voz atrapada en algún lugar profundo de mi pecho. Toda la calidez que había intentado construir con su familia a lo largo de los años. Los regalos de Navidad elegidos con esmero, las tartas de cumpleaños hechas desde cero, las sonrisas educadas durante las incómodas discusiones políticas en Nochebuena, se sentía como una broma cruel en ese momento. Mis dedos se movieron solos, escribiendo una sola palabra como respuesta. Entendido. Luego apagué el móvil por completo, dejándolo boca abajo sobre la mesa de centro. No lloré. Al principio ni siquiera sentí rabia. Solo un vacío hueco, extendiéndose por mi pecho, y una silenciosa determinación que comenzaba a tomar forma dentro de mí. La colada quedó olvidada mientras caminaba hacia la ventana, observando cómo la señora Pérez, la vecina de enfrente, paseaba a su perro Salchicha bajo la luz del atardecer. ¿Sofía? Marcos apareció al pie de la escalera. ¿Me has oído? ¿Lo del jersey? Me volví para mirarle, preguntándome si lo sabía. ¿Había sido él parte de esta decisión? Lo habían discutido todos durante una cena una noche mientras yo trabajaba hasta tarde en la biblioteca. Isabel, su marido Jorge, las hermanas de Marcos, Emilia y Cassandra, y sus maridos. Está en la secadora, dije, con la voz sorprendentemente firme. Ahora te lo subo. No notó nada raro, o si lo hizo, prefirió no preguntar. Eso, en sí mismo, era una respuesta. Marcos siempre había evitado los conflictos, especialmente cuando se trataba de su madre. Isabel es que tiene sus manías, decía cada vez que ella hacía un comentario hiriente sobre mi forma de cocinar o cuestionaba por qué aún no habíamos tenido hijos. En el cuarto de la plancha, apreté la frente contra el frío metal de la secadora. Habían trazado una línea en la arena, y esta vez no iba a suplicar que me dejaran pasar al otro lado. 7 años intentando encajar en la familia Reyes, de modificarme para ser más aceptable para ellos, de tragarme mis respuestas cuando Isabel insinuaba que mi familia no era lo suficientemente buena, porque mi padre era solo un fontanero y mi madre una recepcionista. Agarré el jersey de Marcos, el que Isabel le había regalado las navidades pasadas, y lo sostuve por un momento, sintiendo la costosa cachemira entre mis dedos.
Luego lo llevé arriba a nuestro dormitorio, donde Marcos estaba haciendo la maleta para el viaje. «Toma», dije, entregándoselo. «Gracias, cariño», sonrió, completamente ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. «¿Ya casi has terminado? Mamá quiere que lleguemos pronto el jueves para ayudar a preparar todo, así que no lo sabía, o fingía no saberlo». «Ahí voy», dije, dándome la vuelta para que no me viera la cara. Esa noche, permanecí despierta mucho después de que Marcos se durmiera, sus suaves ronquidos llenando nuestro dormitorio a oscuras. Miré al techo, observando cómo los faros de los coches que pasaban de vez en cuando creaban sombras en movimiento. 7 años de matrimonio, y aquí estábamos. Yo, descartada de los eventos familiares por un mensaje de texto. Pensé en llamar a mi hermana Ana a Barcelona, pero ¿qué le diría? ¿Que una vez más los reyes me habían dejado claro que yo no era realmente de la familia? Ella me lo había advertido hacía años, después de presenciar el comportamiento de Isabel en nuestra boda. «Esa mujer nunca te aceptará», me había dicho. Yo defendía a Isabel entonces, alegando que solo necesitaba tiempo. Tiempo. Le había dado 7 años. Medida que avanzaba la noche, mi conmoción se endureció hasta convertirse en otra cosa. En algún momento entre la medianoche y el amanecer, mientras el barrio se sumía en un silencio absoluto, e incluso el lejano sonido del tráfico de la autopista se desvanecía, tomé una decisión. Podían tener su viaje sin mí. Podían tener todas las futuras reuniones familiares sin mí. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, no estaría esperando con los brazos abiertos cuando decidieran dejarme volver. Las reglas habían cambiado, y ellos aún no lo sabían. La mañana siguiente se sintió diferente. La luz del sol se colaba por los huecos de las cortinas de nuestro dormitorio, proyectando franjas doradas sobre el suelo de parqué. Marcos ya estaba levantado, el sonido de la ducha corriendo en nuestro baño. Me quedé quieta, los acontecimientos de ayer repitiéndose en mi mente como una mala película. Cuando Marcos salió vestido para ir a trabajar con su habitual camisa y pantalones, de pinza, con el pelo todavía húmedo, no mencionó el viaje. Actuó como si nada hubiera pasado. Era como si fuera cómplice de este exilio silencioso, negándose a reconocer la crueldad de lo que su madre había hecho. «Hoy llegaré tarde a casa», dijo, cogiendo su maletín de la silla. «Tengo una reunión por la cuenta de Henderson. No me esperes despierta». Lo observé sorber el café que se había preparado, mientras revisaba correos electrónicos en su móvil, el mismo móvil que debió de haber usado para discutir la decisión de la familia. La comprensión me golpeó con fuerza renovada. Él no luchó por mí. Nunca lo había hecho. «Que tengas un buen día», dije, y las palabras cayeron sin vida en nuestro dormitorio. Después de que se fue, la casa se sintió a la vez más vacía y, de alguna manera, más espaciosa, como si su ausencia hubiera eliminado un peso que no me había dado cuenta de que estaba soportando. Llamé a la biblioteca para decir que estaba enferma, algo que rara vez hacía. Juana, mi supervisora, no me hizo preguntas. Había acumulado semanas de días de enfermedad sin usar a lo largo de los años. Pasé la mañana aturdida, moviéndome de una habitación a otra en nuestro chalet de estilo clásico, tocando objetos que de repente parecían pertenecer a la vida de otra persona. La foto de la boda sobre la chimenea, tomada en el Hotel Palace de Madrid, con Isabel de pie, rígida a mi lado con su vestido azul marino. El cuenco artesanal que la hermana de Marcos, Emilia, nos había regalado la Navidad pasada, que permanecía sin usar en nuestra mesa de comedor porque era demasiado especial para el día a día. Los cojines que Isabel había insistido que alegrarían ese sofá tan lúgubre cuando nos visitó el otoño pasado. Hacia el mediodía, me puse las zapatillas y una chaqueta y salí de casa. El aire de principios de noviembre era fresco, las flores de otoño comenzaban a colorear los jardines de nuestros vecinos.
La señora García me saludó desde su jardín, donde estaba plantando pensamientos. «¡Qué día tan bonito, Sofía!», gritó. Asentí y sonreí automáticamente, continuando. Por la calle del Arce hacia el parque. Mi mente estaba en otra parte, tratando de suprimir los sentimientos que seguían aflorando. Traición, humillación, pero sobre todo un profundo dolor de reconocimiento. No era la primera vez que los reyes me excluían o silenciaban. Estuvo aquella Nochebuena de hacía 3 años, cuando a Isabel se le olvidó ponerme un sitio en la mesa. La Navidad en la que todos recibieron regalos de reyes personalizados, excepto yo. Las innumerables cenas a las que no fui invitada porque eran solo para la familia más cercana, como si 7 años de matrimonio no me convirtieran en eso. Marcos siempre se había mantenido neutral, intentando mantener la paz, como él decía. Mamá no lo hizo con mala intención, insistía. «Es que ellos son así», explicaba, como si su comportamiento fuera tan inmutable como el tiempo. Me encontré en el Parque del Retiro, sentada en un banco cerca del estanque donde las barcas se deslizaban por la superficie del agua. Un hombre mayor estaba tirando migas de pan cerca, y los patos graznaban con entusiasmo, compitiendo por la posición. «Nunca están satisfechos, ¿verdad?», comentó el hombre, al darse cuenta de que estaba observando. «No», asentí. «Siempre quieren más, igual que los reyes. No importaba cuánto diera. Mi tiempo, mis esfuerzos, mi dignidad. Nunca era suficiente. Yo nunca sería suficiente para ellos». Saqué mi teléfono y volví a mirar el mensaje de 1900 sin Isabel. «Olvídate del viaje familiar. No molestes». 7 años reducidos a 6 frías palabras. Por impulso, abrí mis fotos y retrocedí en el tiempo. Allí estaba yo en la fiesta de bebé de Emilia, de pie, un poco apartada del grupo. En la fiesta de jubilación de Jorge, haciendo la foto en lugar de salir en ella. En la boda de Cassandra, sentada en la mesa más alejada de los novios. La evidencia de mi borrado gradual había estado ahí todo el tiempo. Simplemente no había querido verla. Volví a casa lentamente mientras la tarde decaía, deteniéndome en el Café Gijona por un café. Miguel, el dueño, me saludó por mi nombre. «¿Hoy no hay biblioteca?», preguntó, preparando ya mi pedido habitual. «Me he tomado un tiempo para mí», dije. «Ya era hora», respondió con un guiño. «Trabajas demasiado». Fue un intercambio casual, pero me impactó. Aquí había alguien que me veía, que me reconocía como una persona con necesidades y preferencias. Miguel sabía que me gustaba el café con solo un chorrito de leche, sin azúcar. Recordaba mi nombre y se fijaba en mis rutinas. ¿Por qué esa cortesía básica era tan imposible para la familia con la que me había casado? De vuelta en casa, me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas y comencé a hacer listas. Primero, asuntos prácticos, cuentas bancarias, la mayoría conjuntas, una pequeña solo a mi nombre, propiedades, todo a nombre de los dos, pertenencias, que había aportado yo a este matrimonio, que era verdaderamente mío. Luego, una segunda lista. Lugares que siempre había querido visitar pero nunca lo había hecho porque a Marcos no le gustaba viajar. San Sebastián, Granada, Bilbao. Ciudades donde podía imaginar una versión diferente de mí misma caminando por calles desconocidas, sin tener que responder ante nadie. La tercera lista fue la más difícil. Personas con las que realmente podía contar. Mi hermana Ana, mi compañera de universidad Ainhoa, que ahora vivía en Barcelona, mi compañero de trabajo David y su marido Tomás, que me habían invitado a cenar innumerables veces. La lista era más corta de lo que me hubiera gustado, pero era honesta. Al anochecer, mi determinación se había endurecido. Subí a nuestro dormitorio y saqué una pequeña maleta de debajo de la cama. Todavía no me iba de casa, pero se había acabado el silencio. Necesitaba recordarme a mí misma que tenía valor más allá de la aprobación de los reyes. Empaqué lo esencial: ropa, artículos de aseo,
documentos importantes. Metí el medallón de oro de mi abuela entre mis calcetines, la única reliquia familiar que tenía y que significaba algo para mí. El viaje a la Costa Brava podía seguir sin mí, pero esta vez no me encontrarían esperando cuando regresaran, no a la misma Sofía, de todos modos. Cuando Marcos llegó a casa pasadas las 10, yo ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Se movió silenciosamente en la oscuridad, desvistiéndose y deslizándose bajo las sábanas sin decir palabra. Espacio entre nosotros en nuestra cama de matrimonio parecía kilómetros. Mañana, él empezaría a hacer la maleta para la Costa Brava. Mañana, yo empezaría a deshacer los años de sumisión silenciosa que nos habían llevado hasta aquí. La mañana de su partida llegó con un día de otoño perfecto en Madrid. Cielos azules despejados y una brisa suave que traía el aroma de los jazmines tardíos del jardín de los Pérez. Marcos se movía ajetreado por la casa, revisando una y otra vez su lista de equipaje, haciendo llamadas para coordinarse con sus hermanas. Yo me movía entre sus actividades como un fantasma, haciendo café, lavando platos, respondiendo a sus preguntas ocasionales con monosílabos. ¿Seguro que estarás bien sola toda la semana?, preguntó sin levantar la vista de su maleta donde estaba colocando su neceser. Casi me reí. Después de 7 días actuando como si no pasara nada, este era su reconocimiento de la situación, enmarcado como preocupación por mí, no como un reconocimiento del daño infligido. «Estaré bien», dije. Asintió, satisfecho con mi respuesta, aliviado de no tener que discutirlo más. Ese era nuestro matrimonio en pocas palabras. Una paz superficial mantenida a toda costa, mientras los problemas más profundos se dejaban pudrir por debajo. El timbre sonó puntualmente a las 9. Isabel era, ante todo, puntual. Marcos agarró su maleta y bajó mientras yo me quedaba en nuestro dormitorio, alisando la cama ya hecha. No tenía ninguna intención de ver a su madre. Unos minutos más tarde, oí varias voces en la entrada: el barítono de Jorge, la risa aguda de Emilia, los gritos emocionados de sus hijos, los gemelos de 5 años, Lucía y Mateo. «Sofía», llamó Marcos desde abajo. «Nos vamos». Caminé hasta lo alto de la escalera y miré hacia la reunión de los reyes en nuestro vestíbulo. Isabel estaba en el centro con sus impecables pantalones de lino y su blusa de rayas marineras, ya vestida para la costa, con su pelo plateado perfectamente peinado. No me miró. Tampoco lo hicieron Jorge ni el marido de Emilia, Ricardo. Solo los gemelos saludaron con entusiasmo. «Adiós, tía Sofía, te traeremos una concha», gritó Mateo. «Gracias, cariño», respondí con la voz firme. Marcos levantó la vista, asintió y luego se giró para ayudar a su padre con el equipaje. Ni un beso de despedida, ni un adiós apropiado, solo un mecánico «cuídate», como si fuéramos extraños que compartieran una dirección. Salieron por la puerta en procesión, y luego se fueron, el sonido de las puertas, de los coches al cerrarse y los motores arrancando filtrándose por las ventanas abiertas. La casa se quedó en silencio. Me quedé en lo alto de la escalera un largo momento, escuchando el vacío. Luego bajé lentamente, pasando la mano por la barandilla, y fui directamente a la cocina. Abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire otoñal entrara, y puse la radio, sintonizando la emisora de cantautores de la que Marcos siempre se quejaba. La voz de Joaquín Sabina llenó la habitación mientras limpiaba las encimeras, vaciaba la nevera y reorganizaba la despensa. Los simples actos de ordenar mi espacio se sentían terapéuticos. Por una vez, no estaba preparando la casa para la aprobación de otra persona. Simplemente la estaba haciendo mía de nuevo. Para el mediodía, había limpiado toda la planta baja. Me preparé un almuerzo en condiciones, una ensalada con rúcula, queso de cabra y nueces, algo que Isabel habría despreciado como comida de pájaros, y me senté a la mesa del comedor, usando la vajilla buena que normalmente reservábamos para los invitados. Saboreé cada bocado, dándome cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había comido sin que la tensión me oprimiera el apetito. Después de comer,
Llamé a la biblioteca. «Juana, soy Sofía. Siento lo de esta mañana, pero voy. A necesitar tomarme libre también el resto de la semana. ¿Está todo bien?» Sonaba preocupada. «No realmente», admití. La primera respuesta honesta que había dado en días. «Pero lo estará. Solo necesito algo de tiempo». «Tómate el que necesites, Sofía. Tu trabajo estará aquí cuando estés lista». La simple amabilidad en su voz casi me quebró, pero me contuve, dándole las gracias antes de colgar. Pasé la tarde revisando mis cosas, separando lo que realmente importaba de lo que había acumulado para complacer a otros. Los costosos jerseys de cachemira que Isabel me regalaba cada Navidad y que nunca sentí que fueran yo, fueron a una pila para donar. Los libros que amaba pero que había escondido en las estanterías de abajo, porque a Marcos le parecían demasiado intelectuales, fueron exhibidos con orgullo en la mesa de centro. Borré aplicaciones que nunca usaba de mi teléfono. Cancelé suscripciones a revistas que solo fingía leer. Al acercarse la noche, me serví una copa del vino tinto que Marcos insistía era demasiado bueno para el consumo diario, y la llevé arriba al baño. Preparé un baño con las sales de lavanda que mi hermana me había regalado en mi último cumpleaños. Puse velas alrededor de la bañera y me sumergí en el agua caliente, con un suspiro que pareció venir de lo más profundo. ¿De mi alma? No contacté a nadie. No llamé ni envié mensajes para preguntar por qué habían hecho lo que hicieron. Me negué a rebajarme a buscar respuestas de personas que ya habían dejado claro que yo no importaba. En cambio, mientras el agua se enfriaba y las velas se consumían, comencé a componer mentalmente una carta, dirigida a mí misma, catalogando todo lo que había sentido a lo largo de los años. Cada insulto velado como una broma. «Ay, Sofía, ese conjunto es tan atrevido». Cada comentario sobre mi origen. «Debe haber sido interesante crecer en un barrio tan modesto». Cada cena en la que me hicieron sentir como una extraña. «Esta es una receta de la familia Reyes, Sofía. Probablemente es diferente a lo que estás acostumbrada». Después del baño, envuelta en mi albornoz, me senté en el pequeño escritorio de la habitación de invitados y lo escribí todo. 6 páginas de letra pequeña y ordenada, detallando 7 años de humillación silenciosa. Cuando terminé, lo leí una vez, lo doblé con cuidado y lo guardé en el cajón de mi mesita de noche. Ese dolor ya no pertenecía a los Reyes, ahora me pertenecía a mí, y yo decidiría qué hacer con él. Esa noche dormí en la habitación de invitados, en el centro de la cama de matrimonio, despatarrada como una estrella de mar, sin ajustarme para hacerle sitio a otro, sin posicionarme con cuidado para no perturbar el sueño de Marcos. Solo yo, reclamando el espacio que legítimamente era mío. A la mañana siguiente, me desperté temprano y tomé una decisión. Repasé los contactos de mi teléfono y bloqueé todos los números del lado de la familia Reyes. El de Marcos, el de Isabel, el de Jorge, el de Emilia, el de Cassandra. Todos. Nadie necesitaba saber de mí, y desde luego yo no necesitaba saber de ellos. Pensaban que tenían el poder de excluirme, pero estaban a punto de descubrir lo que significaba realmente la verdadera ausencia. Pasé el día transformando la casa. Moví muebles, reorganicé cuadros, sustituí las pesadas cortinas del salón por los visillos ligeros que siempre había preferido. Pedí comida a domicilio del restaurante tailandés, que según Marcos, le daba indigestión, y me la comí en el sofá mientras veía un documental sobre mujeres artistas, otra de las aversiones de Marcos. Por primera vez en años, sentí que podía respirar a pleno pulmón. El peso constante de intentar ser la esposa Reyes perfecta se había desvanecido, dejándome más ligera, más lúcida. Ya no estaba enfadada, era libre. Habían intentado castigarme con la exclusión, pero en su lugar me habían hecho un regalo, el permiso para dejar de intentarlo, para dejar de preocuparme por lo que pensaban, para dejar de medir mi valía según sus estándares imposibles. Mientras el sol se ponía en mi segundo día a solas, me senté en nuestro porche trasero con una taza de té, escuchando a los pájaros
y observando cómo los colores cambiaban en el cielo. No sabía qué pasaría cuando regresaran, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Nunca más me haría pequeña para encajar en su idea de quién debería ser. Se suponía que el viaje duraría una semana. Lo había marcado en nuestro calendario. De la cocina hacía meses, 7 días completos rodeados con un rotulador azul. Viaje familiar Reyes Costa Brava, se leía con mi letra pulcra. Ahora esas palabras parecían burlarse de mí desde la puerta de la nevera donde colgaba el calendario. Al segundo día de su ausencia, ocurrió algo extraño. Mi teléfono, que había dejado en la encimera de la cocina mientras trabajaba en Minoncien, el jardín trasero, parpadeaba furiosamente cuando volvía a entrar. Al principio, solo 1 o 2 llamadas, probablemente de Marcos, aunque no podía saberlo, ya que los números estaban bloqueados. Sentí una punzada momentánea de curiosidad, pero la aparté mientras me lavaba la tierra de las manos. 1 hora más tarde, el teléfono se iluminó de nuevo. Y otra vez. Por la noche, las notificaciones se habían convertido en un flujo constante, llamadas entrantes de diferentes números bloqueados que supuse que pertenecían a varios miembros de la familia Reyes. Observé con fascinación distante cómo mi teléfono vibraba por la encimera como una criatura electrónica poseída. En total, al final del segundo día, mi registro de llamadas mostraba más de 54 llamadas perdidas. Mis cuentas de redes sociales sonaban con solicitudes de mensajes de perfiles que ya había silenciado o dejado de seguir. Primos de Marcos, sus amigos de la universidad que siempre me habían tratado como una extensión de él, en lugar de como mi propia persona. Cogí el teléfono una vez, no para responder una llamada, sino para revisar mi correo electrónico. Había un mensaje de Emilia marcado como urgente en el asunto. En contra de mi buen juicio, lo abrí. Sofía, por favor, llámanos. Esto es un desastre. Mamá está desesperada. Marcos es un inútil. El hotel solo tenía 5 habitaciones en lugar de las 7 que necesitábamos. A papá se le ha olvidado su medicación para el corazón. Mateo tiene otitis. Y Marcos no encuentra las tarjetas sanitarias. Por favor. Me quedé mirando la pantalla. Una extraña sensación de reivindicación apoderándose de mí. Al parecer, las cosas no iban bien en las idílicas vacaciones familiares de los Reyes. Alguien había olvidado la confirmación de la reserva, probablemente Isabel, que insistía en encargarse de todos los preparativos a pesar de su notoria desorganización. La situación del hotel era exactamente el tipo de detalle que yo habría comprobado 2 veces con semanas de antelación. ¿Un niño con otitis en la playa? Yo habría metido en la maleta el Dalsy, las gotas antibióticas para los oídos que Mateo había necesitado el verano pasado por el mismo problema, y me habría asegurado de que sus padres supieran que no debía entrarle agua en los oídos. Las tarjetas sanitarias estaban en la carpeta etiquetada Viajes, en el archivador de nuestro despacho, donde las había colocado después de la última visita de Marcos al médico. Era irónico. Me habían considerado innecesaria, pero en el momento en que desaparecí por completo, sus planes cuidadosamente elaborados comenzaron a desmoronarse. No llamaban por amor o arrepentimiento. Llamaban porque necesitaban que arreglara su desastre una vez más. Llegaron más correos electrónicos. Durante la noche, de Jorge. Sofía, esto es ridículo. Coge el teléfono. De Cassandra. Diga lo que te diga mamá, supéralo. Necesitamos que llames al hotel y soluciones esto. De Marcos. Cariño, por favor, no sé qué está pasando, pero de verdad necesitamos tu ayuda. Ni una sola disculpa. Ni un solo reconocimiento de lo que se había hecho. Solo exigencias de mi ayuda, como si yo fuera una sirvienta que había descuidado sus deberes, en lugar de una persona que había sido deliberadamente excluida. Borré cada mensaje después de leerlo. Luego subí y me preparé otro baño de lavanda. Al día siguiente hubo más de lo mismo. Llamadas frenéticas, mensajes suplicantes. Los ignoré todos, y en su lugar pasé la mañana en el jardín botánico, paseando entre los invernaderos y las flores de otoño.
Me invité a comer en mi cafetería favorita de la calle Serrano, entreteniéndome con un buen libro y un café aún mejor. Para cenar, invité a Juana de la biblioteca, la primera vez que tenía una amiga en nuestra casa sin el conocimiento o la aprobación de Marcos. «La casa está diferente», comentó, mirando alrededor del salón donde había reorganizado los coussins y muebles y reemplazado los cuadros oscuros y pesados de Marcos por piezas más ligeras que siempre me habían gustado, pero que guardaba. «Estoy redecorando», dije simplemente. Bebimos vino y hablamos de libros, películas, sueños de viajes, conversaciones que rara vez tenía ya porque a Marcos le parecían aburridas. Juana se fue sobre las 10, abrazándome con fuerza en la puerta. «Sea lo que sea que esté pasando, Sofía, pareces más ligera. Te sienta bien». Después de que se fue, volví a mirar mi teléfono. 17 nuevas llamadas perdidas, 3 mensajes de voz que borré sin escuchar. Un SMS de Marcos que me permití leer. «Mamá está teniendo una crisis. La otitis de Mateo ha empeorado. El hotel dice que están completos y no pueden darnos más habitaciones. Papá ha perdido la cartera en alguna parte. Por favor, ayuda». Casi sentí lástima por ellos. Casi. Pero luego recordé las palabras de Isabel. «Olvídate del viaje familiar. No molestes». Bueno, ahora no los estaba molestando, ¿verdad? Hice una foto de mí misma sonriendo frente al Palacio de Cristal y la publiqué en Instagram con el pie de foto. Día perfecto para el autodescubrimiento. Visfunara bendecida, nuevos comienzos. Luego bloqueé a todos los reyes en esa plataforma también, pero no sin antes asegurarme de que vieran la publicación. Al cuarto día, mi teléfono finalmente dejó de sonar con tanta frecuencia. Quizás se habían rendido, o quizás finalmente habían empezado a resolver sus propios problemas. De cualquier manera, el silencio era bienvenido. Aproveché la tranquilidad para pensar en lo que realmente quería. ¿Una vida en la que no estuviera constantemente buscando aprobación? Sí. ¿Una relación en la que fuera valorada y respetada? Absolutamente. Pero, ¿era eso posible con Marcos? La pregunta flotaba en mi mente, sin respuesta pero insistente. Esa noche, descubrí que Marcos había intentado acceder a nuestra cuenta de ahorros conjunta por internet. La notificación llegó a mi correo, mostrando un intento de inicio de sesión fallido. Comprobé la cuenta de inmediato y me sentí aliviada al ver que todo estaba intacto. Como precaución, transferí la mitad de los fondos a mi cuenta personal. No lo cogí todo, solo reclamé lo que era legítimamente mío. 5 días después de iniciado su viaje, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a la hermana de Marcos, Emilia, en nuestro porche, con su pelo rubio normalmente perfecto despeinado, y ojeras visibles incluso a través del cristal distorsionado. Volvió a llamar, y luego empezó a golpear. «Sofía, sé que estás ahí. Por favor, tenemos que hablar». Observé en silencio desde detrás de la puerta, mientras golpeaba durante casi 10 minutos seguidos. Finalmente, se rindió y se dejó caer en los escalones del porche, rebuscando en su bolso de diseño. Sacó un bolígrafo y lo que parecía un ticket, garabateó algo y luego lo deslizó por debajo de la puerta antes de irse finalmente. Esperé a que su coche se alejara antes de recoger la nota. Decía: «No pensamos que de verdad nos cortarías el contacto. Por favor, habla con nosotros. Los niños te echan de menos». Era casi risible. ¿No pensaban que de verdad les cortaría el contacto? ¿Qué esperaban? ¿Que aceptara que me trataran como basura y luego viniera corriendo cuando me necesitaran? ¿Que me tragara mi orgullo junto con sus insultos y siguiera a su entera disposición? La nota se unió a las otras en la basura. Se acabó ser el felpudo de la familia, el chivo expiatorio conveniente, la secretaria no remunerada que gestionaba los detalles de sus vidas mientras permanecía invisible. Por fin estaban experimentando cómo era la vida sin alguien que limpiara sus desastres, y no les estaba yendo nada bien. Esa noche dormí mejor que en años, sin sueños de intentar complacer a gente que nunca podría ser complacida. El silencio de mi teléfono ya no era solitario, era pacífico,
poderoso, decía mucho sobre mi nueva fortaleza. Al quinto día, la noticia de mi silencio aparentemente se había extendido más allá del círculo inmediato de los reyes. Recibí un mensaje de Diana, la esposa del primo de Marcos, alguien con quien siempre me había llevado bien en las reuniones familiares, porque ella también existía en la periferia de la dinastía Reyes. Sofía, acabo de enterarme de lo que pasó. Isabel le está diciendo a todo el mundo que tuviste una crisis nerviosa y abandonaste a la familia durante sus vacaciones. Sé que eso no es verdad. ¿Estás bien? Me quedé mirando el 100 mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Por supuesto que Isabel tergiversaría la narrativa, pintándome como inestable y poco fiable en lugar de reconocer su crueldad. Estoy bien, Diana. Mejor que bien, de hecho. Simplemente defendiéndome. Por fin. Gracias por preguntar. Su respuesta llegó rápidamente. Bien por ti. Te han tratado fatal durante años. Avísame si necesitas algo. Fue la primera expresión genuina de apoyo de alguien relacionado con los reyes y validó mis sentimientos, a la vez que fortaleció mi determinación. No estaba loca, no estaba exagerando. La toxicidad había sido real, y otros también la habían visto. Envalentonada, pasé la tarde actualizando mi currículum. Había aparcado muchos sueños para acomodarme a este matrimonio. Rechacé un ascenso, que habría requerido horarios de tarde, porque Marcos quería la cena en la mesa a las 8 en punto todas las noches. Decliné la oportunidad de ayudar a abrir una nueva sucursal de la biblioteca en otra ciudad, porque estaba demasiado lejos. De su familia, dejé pasar la oportunidad de sacarme un máster en biblioteconomía porque las clases coincidían con las comidas dominicales de los reyes. No más. Esa tarde me inscribí en 3 ofertas de trabajo. Un puesto de bibliotecaria senior en San Sebastián, un puesto de coordinadora de programas de alfabetización en Granada y un puesto de especialista en archivos digitales en una universidad de Bilbao. Todas en ciudades lejos de Madrid. Todas ofreciendo salarios más altos que el que ganaba actualmente. Todas requiriendo las habilidades y la experiencia que había cultivado cuidadosamente a pesar de las limitaciones que se me habían impuesto. Sentí una oleada de emoción al pulsar, enviar en cada solicitud, imaginando nuevas posibilidades, nuevas versiones de mí misma que podrían surgir de esta crisálida de cambio. Por primera vez en años, estaba construyendo un futuro, uno en el que no sería borrada ni utilizada como una sirvienta silenciosa. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla de pasta con verduras frescas del mercado, volvió a sonar el timbre. Me acerqué con cautela, mirando por la mirilla. Esta vez era Jorge, el padre de Marcos, de pie en el porche con las manos en los bolsillos, con aspecto incómodo. No abrí la puerta. En su lugar, observé cómo cambiaba el peso de un pie a otro, mirando su reloj repetidamente. Después de 5 minutos de espera incómoda, sacó su teléfono e hizo una llamada. Podía oír su voz débilmente a través de la puerta. No contesta. No, llevo aquí casi 10 minutos. No lo sé, Isabel. ¿Qué quieres que haga? ¿Que tire la puerta abajo? Vale, le dejaré una nota. Rebuscó en el bolsillo de su chaqueta, sacó una pequeña libreta y un bolígrafo, escribió algo y luego lo deslizó por debajo de la puerta, igual que había hecho Emilia. Luego se fue arrastrando los pies hacia Meida, su coche con aspecto derrotado. Recogí la nota. Con la letra cuadrada de Jorge decía: Sofía, Marcos está hecho un desastre. Volvemos a casa antes de tiempo. Por favor, habla con él. Jorge. Así que renunciaban a sus preciosas vacaciones. Una semana de unión familiar cuidadosamente planeada, acortada porque no podían funcionar sin su sistema de apoyo invisible. No sentí ninguna satisfacción en esto, solo una profunda tristeza de que hubiera sido necesaria mi completa desaparición para que reconocieran mi valor. Llamé a una abogada esa misma noche. Mónica Serrano venía muy recomendada por Juana, que había utilizado sus servicios durante su propio divorcio 5 años antes. Su despacho aceptó verme a la mañana siguiente. Esa noche,
Hice la maleta más a fondo, no solo con lo esencial, esta vez, sino con objetos de verdadero significado personal. Fotos de antes de conocer a Marcos, libros que atesoraba, la colcha que mi abuela me había hecho. Mi desapego ya no era solo emocional, se estaba volviendo físico, legal, definitivo. No habría discusiones dramáticas, ni gritos ni escenas. Solo pasos cuidadosamente ejecutados hacia una vida a la que los reyes ya no tendrían acceso. A la mañana siguiente, me reuní con Mónica en su despacho del centro. Era una mujer de unos 50 años, de mirada aguda, pelo corto entrecano y un estilo directo que aprecié de inmediato. Así que, dijo después de que le explicara la situación, ¿quieres salir de ahí? Sí. ¿Hijos? No mano. ¿Propiedades en común? El chalet de Pozuelo, a nombre de los dos. Asintió, tomando notas. ¿Cuentas conjuntas? Una de ahorros, una corriente. Ya he movido la mitad de los ahorros a mi cuenta personal. Bien, dijo, levantando la vista. Muchas mujeres no piensan en hacer eso hasta que es demasiado tarde. Y planes de pensiones, inversiones. Pasamos la siguiente hora repasando los detalles de mis enredos financieros con Marcos. Al final, tenía una idea clara de cómo sería una separación y qué pasos debía dar a continuación. No quiero ser vengativa, le dije. Solo quiero lo que es justo. Justo no siempre significa igualitario, señaló Mónica. ¿Cuántos años has pasado apoyando su carrera, sus relaciones familiares, sus necesidades a costa de las tuyas? No tuve respuesta para eso. ¿Cómo se cuantifican 7 años de pequeños sacrificios, de sueños aplazados, de dignidad erosionada? Piénsalo, dijo, entregándome una carpeta con información. Mientras tanto, documenta todo. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada instancia de exclusión o falta de respeto que puedas recordar. Y Sofía me miró con seriedad. No dejes que te vuelvan a meter en su red. En el momento en que se den cuenta de que vas en serio, intentarán todo para recuperar el control. Salí de su despacho sintiéndome a la vez más ligera y con los pies en la tierra. Ahora había un camino a seguir, pasos concretos que podía dar en lugar de solo reacciones emocionales. De vuelta en casa, reservé una habitación de hotel con mi apellido de soltera, López, en un pequeño hotel boutique en el barrio de Salamanca. Según la nota de Jorge, los reyes regresarían pronto, posiblemente mañana mismo. Necesitaba un lugar donde retirarme, un espacio neutral donde pudiera seguir haciendo planes sin interferencias. Mientras preparaba una bolsa de viaje, mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me hizo contestar. «Dígame, ¿Sofía López?», preguntó una voz de mujer, usando mi apellido de soltera. «Sí, soy yo. Soy Miranda Villa, de la Biblioteca Municipal de Donostia. Recibimos su solicitud hoy y estamos muy impresionados con su perfil. ¿Estaría disponible para una entrevista por vídeo mañana por la mañana?» Me senté en el borde de la cama, atónita por lo rápido que se movían las cosas. «Sí, por supuesto. Maravilloso. ¿Le viene bien a las 10 de la mañana?» «Es perfecto», dije, planeando ya mentalmente qué me pondría, qué diría. «Genial. Le enviaré los detalles por correo electrónico. Estamos deseando hablar con usted». Después de colgar, miré alrededor del dormitorio que había compartido con Marcos durante 7 años, la cama extra grande que él había insistido en comprar aunque a mí me parecía demasiado grande, las paredes grises que él había elegido porque eran sofisticadas, el retrato de la boda en la cómoda, yo con encaje blanco, él con un smoking negro, ambos sonriendo como si supiéramos en lo que nos estábamos metiendo. Nada de eso se sentía ya mío, o quizás nunca lo había sido. Me había movido por este espacio como una invitada durante tanto tiempo, con cuidado de no perturbar la estética de los reyes, las rutinas de los reyes, las expectativas de los reyes. Pero esa mujer de la foto de la boda desaparecía un poco más cada día.
reemplazada por alguien más fuerte, más lúcida, más decidida. Terminé de hacer la maleta, dejé comida y agua fresca para nuestro gato Borges y conduje hasta el hotel. Mañana tendría una entrevista para un trabajo a 500 kilómetros de distancia. Mañana los Reyes volverían a una casa vacía y a una nota mía. Mañana todo cambiaría. Cuando finalmente regresaron, la casa estaba en silencio. Desde 1960, mi habitación de hotel, los imaginé llegando a la entrada, con el equipaje a cuestas, los rostros tensos por el estrés de unas vacaciones fallidas. Imaginé a Marcos usando su llave en la puerta principal, llamándome al entrar, su voz resonando en las habitaciones vacías. Imaginé la evaluación de labios apretados de Isabel sobre los muebles reorganizados, las fotos que faltaban, los cambios sutiles pero inconfundibles que había hecho para reclamar el espacio. Había reservado unas cuantas noches en el hotel, único bajo mi alias temporal, Sofía López, volviendo a la persona que era antes de que los Reyes me absorbieran en su órbita. La habitación era pequeña, pero cómoda, con vistas al perfil de Madrid que brillaba por la noche. Me senté en el escritorio junto a la ventana, preparándome para mi entrevista con la biblioteca de San Sebastián, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de nuestra vecina, la señora Pérez. Acabo de ver llegar a Marcos con su familia. Parecen disgustados. ¿Estás bien, querida? La señora Pérez había sido testigo de suficientes dramas de la familia Reyes a lo largo de los años como para saber que algo iba mal. Una vez me había traído té y galletas, después de oír a Isabel criticar mis habilidades de jardinería durante una barbacoa en el jardín. Estoy bien, señora Pérez. Solo tomándome un respiro. ¿Podría echarle un ojo a Borges por mí? Hay mucha comida y agua, pero le gusta la compañía. Por supuesto, querida. Ya sabes dónde estoy si necesitas algo. Le di las gracias y volví a mi preparación para la entrevista, tratando de concentrarme en posibles preguntas sobre sistemas de catalogación digital y programas de divulgación comunitaria en lugar de en lo que podría estar sucediendo en casa. Pero mi mente seguía volviendo a la nota que le había dejado a Marcos, doblada cuidadosamente junto a sus recuerdos de viaje intactos en la mesa del comedor. Me había llevado horas escribir esas pocas frases, destilar 7 años de dolor en palabras que no sonaran amargas ni vengativas, pero que aún así transmitieran la finalidad de mi decisión. Al final, la simplicidad había ganado. Nunca fui parte de vuestra familia. Ahora por fin me lo creo. Adiós. Ni explicaciones lacrimógenas, ni súplicas desesperadas, solo la verdad, desnuda después de años de fingir lo contrario. Mi entrevista con la biblioteca de San Sebastián fue sorprendentemente bien. Miranda Villa, la directora de la biblioteca, quedó impresionada por mi experiencia con programas de alfabetización juvenil y mis ideas para la expansión digital. Hablamos durante casi 1 hora. La conversación fluyó de forma natural, desde las cualificaciones profesionales hasta las pasiones compartidas por hacer de las bibliotecas espacios comunitarios más accesibles. Tomaremos nuestra decisión para el final de la semana, dijo Miranda mientras concluíamos. Pero tengo que decirle, Sofía, que es justo el perfil que buscamos. La esperanza floreció en mi pecho, algo tentativo y frágil, pero real. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, un nuevo comienzo. Después de la entrevista, me invité a comer en un pequeño café cerca del hotel, pidiendo una copa de vino con la comida aunque apenas pasaba del mediodía. Una pequeña celebración de este primer paso hacia la independencia. Mientras terminaba mi café, mi teléfono se iluminó con el nombre de Marcos. Lo vi sonar hasta que la pantalla se apagó de nuevo. Luego se iluminó inmediatamente una vez más. A la 5ª llamada consecutiva, finalmente contesté. ¿Dónde estás? Su voz era áspera, desesperada. He estado buscando por todas partes. Tu ropa no está. ¿Qué está pasando? Dejé una nota, dije con calma. Nunca fui parte de vuestra familia. Ahora por fin me lo creo. Adiós. Eso no es una explicación, Sofía. Eso no es nada.
Lo es todo, Marcos. Son 7 años de ser tratada como si no importara. ¿Es por el mensaje de mi madre? Estaba agobiada con los preparativos. No lo decía en serio. Por supuesto que lo minimizaría. Por supuesto que pondría excusas por Isabel, como siempre había hecho. No es solo por el mensaje, es por todo. Cada cena a la que no fui invitada. Cada fiesta en la que me hicieron sentir como una intrusa. Cada vez que tu madre dijo algo, cruel y tú no dijiste nada. Así que simplemente... ¿Qué? ¿Te vas? ¿Por unas supuestas ofensas? La palabra supuestas encendió una chispa de ira. No eran supuestas, Marcos, eran reales, y tú lo sabías. Siempre lo supiste, pero era más fácil dejar que yo me llevara el dolor que enfrentarte a tu familia. El silencio se extendió entre nosotros. Luego, con una voz más baja: vuelve a casa. Podemos hablar de esto. No. Se acabó el hablar. He solicitado la separación. Mónica Serrano es mi abogada. Puedes contactar con ella para los detalles. ¿Has contratado a una abogada? Su voz se elevó con incredulidad. ¿Sin siquiera hablar conmigo primero? ¿Como tú hablaste conmigo antes de aceptar que me excluyeran del viaje familiar? Otro silencio. Luego, yo no supe nada de eso hasta que ya estábamos en la Costa Brava. Mamá dijo que habías decidido no venir porque no te encontrabas bien. Por un momento casi le creí, casi sentí pena por él. Pero luego recordé los días antes de que se fueran. Cómo evitó cuidadosamente el tema, su despedida mecánica, su total incapacidad para cuestionar por qué de repente no iba a un viaje que habíamos planeado durante meses. Ya no importa, Marcos. La verdad es que, incluso si no sabías sobre esa decisión específica, has permitido que tu familia me trate como a una extraña durante años. Los elegiste a ellos por encima de mí cada vez. Eso no es justo, protestó. Intentaba mantener la paz. Exacto. Mantenía su paz sacrificando la mía. No tuvo respuesta para eso. Podía oírle respirar. Podía imaginarle pasándose la mano por el pelo como hacía cuando estaba frustrado. ¿Dónde te alojas?, preguntó finalmente. Eso ya no es asunto tuyo. Sofía, por favor. El viaje fue un desastre. Mamá está desesperada. No he dormido bien en días. Solo vuelve a casa para que podamos arreglar esto. Ahí estaba, la verdadera razón de su desesperación. No porque me echara de menos o reconociera sus fracasos, sino porque sus vidas perfectamente orquestadas se habían desmoronado sin que yo estuviera allí para limar las asperezas. No hay nada que arreglar, Marcos. Ya está roto. Lo ha estado durante mucho tiempo. Terminé la llamada antes de que pudiera responder y apagué el teléfono por completo. Luego di un largo paseo por el Parque del Retiro, observando a los niños jugar junto al estanque, a los turistas hacer fotos, a las parejas cogidas de la mano en los bancos. La vida normal continuaba a mi alrededor mientras la mía sufría este cambio sísmico. Semanas más tarde, alojada con mi hermana Ana en Barcelona mientras finalizaba los preparativos para mi mudanza a San Sebastián, recibí un correo electrónico de Marcos. Decía que había cometido un error, que el silencio le había destrozado, que el viaje había sido un desastre sin mí. Prometió hacerlo mejor, enfrentarse a su madre, ponerme a mí en primer lugar. Pero ya no importaba. Su revelación había llegado demasiado tarde y yo ya estaba viviendo un nuevo capítulo. El trabajo en San Sebastián había salido, ofreciendo un sueldo que me permitiría alquilar un pequeño apartamento cerca del Monte Ulía. Había solicitado el divorcio, con Mónica gestionando las negociaciones sobre la casa y nuestros otros bienes. Estaba forjando amistades que no venían con condiciones, explorando una ciudad donde nadie me conocía como la mujer de Marcos Reyes. Esa sola palabra que había enviado al cruel mensaje de Isabel, entendido, había sido el último acto de sumisión que recibirían de mí, pero también fue el comienzo de algo mucho más poderoso. La comprensión de que no necesitaba ser aceptada por personas que nunca me valoraron. Yo siempre había sido suficiente,
Simplemente estaban demasiado ciegos para verlo. 6 meses después de dejar Madrid, estaba en el balcón de mi apartamento de San Sebastián, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos rosas y dorados. Mi teléfono vibró con un mensaje de una colega de la biblioteca, invitándome a una excursión de fin de semana por la ruta del Fleisch. Debajo del mensaje había uno más antiguo que nunca había borrado. El último intento de contacto de Isabel, después de que el divorcio finalizara. Has destrozado a esta familia. Espero que estés contenta. Sonreí mientras escribía mi respuesta a mi amiga. Me encantaría ir de excursión. ¿A qué hora tengo que estar lista? Luego bloqueé el número de Isabel de forma permanente, el último lazo con una vida que ya no me pertenecía. Volvía a ser Sofía López, bibliotecaria, excursionista, amiga, hija, hermana. Completa en mí misma, comprendida por fin.